Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Hoy vengo a hablarles sobre el planteamiento del problema del diseño industrial. En todo proyecto de investigación es muy importante que uno realice una serie de pasos que te van a servir para organizar las ideas y organizar cada uno de los temas que conforman tu objeto de estudio. En un proceso de diseño, el proceso de investigación es también clave y muy importante, pues es el que te va a permitir tener clara cada una de las premisas que te van a permitir desarrollar tu proyecto de diseño. Pero lo primero es tener claro cuál es el problema que estamos atacando, es decir, cuál es el problema que queremos solucionar. Para esto es importante que sepamos definirlo y que sepamos plantear ese problema, porque son los fundamentos para desarrollar cada una de las fases del proceso de diseño. Para plantear correctamente un problema es importante que respondamos lo que se llaman las interrogantes de investigación. ¿Qué son las interrogantes de investigación? Son todas esas preguntas que nos hacemos para conceptualizar el problema y con la finalidad de lograrlo responder y de lograrlo solucionar. La idea es que enumeremos o que relacionemos cada una de estas preguntas para responderlas de una forma clara y concisa. Y no me refiero a enumerarlas y responderlas como que si estuviéramos en el colegio, pregunta tal, respuesta tal. No, básicamente solamente nosotros vamos a tomar son las respuestas. Pero para tomar esas respuestas en nuestra mente lo primero que tenemos es que hacernos las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacer? La primera de ellas es el qué, es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está causando este problema de diseño? ¿Qué lo origina? ¿Qué lo causa? ¿Qué ocasiona? La segunda pregunta, aunque es similar a la otra, pero puede darse el otro enfoque, es el cuál o el cuáles son los elementos que conforman este problema de diseño, cuál es la estructura del problema, cuál es la causa, cuál es la situación, cuál es el entorno, todas las preguntas que podamos hacernos con esa interrogante cuál. Luego podemos preguntarnos quién, podemos preguntarnos a quién, podemos preguntarnos con respecto a este interrogante sobre los involucrados, sobre los afectados, sobre los stakeholders, es decir, todas las personas de interés en que este proyecto de diseño se relacione, porque hay muchas personas que pueden estar involucrados, desde el afectado, como el que lo origina, como el Estado, como el fabricante, como el comprador, el diseñador, es decir, hay muchas personas involucradas en una situación problemática que puede ser solucionado a través de un diseño. La siguiente interrogante es el por qué. El por qué es parecido al qué, pero no necesariamente, porque el por qué está más enfocado a la razón que lo origina, el por qué se da, por qué se plantea, por qué ocurre. Hay muchos porqués que tienes que tratar de identificar para responderlo. Luego tenemos que ver el cómo, pero no un cómo visto desde la perspectiva de cómo lo voy a solucionar, sino el cómo entendido de cómo lo han solucionado las demás personas, cómo lo solucionan las demás personas, cómo lo plantean, cuáles son las soluciones que se han dado o se pueden dar al respecto del tema. El cómo es importante porque él es el que nos va a definir en esta fase del planteamiento del problema de diseño, el cómo es el que nos va a definir los antecedentes. Y los antecedentes es las acciones previas que se han dado para dar solución a un problema o a este mismo problema. Porque sí, probablemente puede ser una situación que tú estás identificando por primera vez, pero también pudo haberse dado antes y pudo haber sido atacado de otras formas. Les pongo un ejemplo, la imprenta de Gutenberg fue un gran invento que cambió definitivamente la forma del mundo o nos hizo salir del oscurantismo de la Edad Media. Pero si yo me pregunto o les pregunto a ustedes, si Gutenberg no hubiese diseñado la imprenta, nadie lo hubiese hecho. La verdad es que otra persona lo hubiese hecho. Tanto es así que hay evidencias de que los chinos inventaron la imprenta antes que Gutenberg. Incluso los chinos, hay 3 grandes inventos que se
que se le dan como propios, al igual que la pólvora. La imprenta fue uno de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad, en la medida en que está viviendo una serie de situaciones, puede estar preparada para solucionar problemas de diseño. Si no lo hace uno, lo va a hacer otro. Si no lo plantea una persona, otra lo va a realizar. Eso quiere decir que esa idea que tú estás viendo hoy, que esa idea que tú estás visualizando hoy, probablemente otra persona ya la vio, y si tú no la ves hoy, otra persona la va a ver mañana, o la está viendo hoy del otro lado del mundo, o en una situación distinta. Entonces es muy importante que tengas claro el cómo para identificar los antecedentes. Hay dos interrogantes más que son muy importantes, luego vuelvo con los antecedentes, y es el dónde, una de ellas. El dónde te va a decir el lugar en donde se desarrolla la situación, si es regional, si es nacional, si es internacional. Te va a plantear el ámbito del objeto de estudio, lo cual de una u otra forma es clave para dar la solución a tu problema, porque es el que te va a indicar los parámetros de tu diseño. El dónde puede variar dependiendo de la ubicación donde se plantee, en función del tiempo también, porque si nosotros evaluamos el caso de Venezuela, que es el país donde estamos, Venezuela tiene una situación muy particular ahorita, la carencia de agua, la carencia de una serie de cosas, pero resulta que en el tiempo muchos otros países padecieron esos mismos problemas de agua, lo solucionaron y plantearon una serie de normas, de mecanismos, de situaciones para solucionar el problema del agua. Y esos problemas o esas soluciones nos pueden servir a nosotros de antecedentes para plantear la situación particular que podemos tener en Venezuela. Y el último de los interrogantes, el cual es muy importante, es el para qué. El para qué es el que define, como su nombre lo dice o como sus palabras lo indican, el para qué yo voy a solucionar este problema de diseño. Y este para qué no es más que mi objetivo general y mis objetivos específicos. Es el que va a plantear el para qué yo voy a desarrollar este proyecto de investigación que me va a llevar a desarrollar un proyecto de diseño. El para qué es, digamos que la médula o el motor que me va a generar un compromiso a solucionar. Yo debo entonces, al momento de redactar mi planteamiento del problema, es ir respondiendo cada una de estas interrogantes hasta llegar al para qué, que es el último párrafo, por decirlo así, y es donde se va a concentrar lo que es mi objetivo general, en donde van a estar inmersos los objetivos específicos, y es de una u otra forma el que se va a convertir en el enunciado o el nombre de mi proyecto de diseño. Fíjate que te estoy hablando de que hay que ser conciso en la redacción de estos párrafos, de estas respuestas interrogantes. Y la idea, como te decía, no es que vayas anotando pregunta-respuesta, no. La idea es que vayas justificando cada una de tus respuestas para justificar, valga la redundancia, tu problema de diseño de una forma clara, concisa, práctica, sencilla. Por eso te recomiendo que cada uno de los párrafos se corresponda con cada una de tus interrogantes y que estos párrafos no sean de menos de 5 líneas ni que excedan 11 o 10 líneas. ¿Por qué? Porque si las haces de menos de 5 líneas van a ser muy cortas, muy aburridas, por decirlo así, y si las haces muy largas, probablemente de más de 11 líneas te estás extendiendo y te estés desviando o dispersando en lo que viene a ser la idea concreta de lo que estás haciendo. Aparte que también se vuelve tedioso leer un párrafo demasiado largo. En líneas generales, lo importante es que tu planteamiento del problema sea cónsono y lo suficientemente profesional para que cualquier persona lo pueda entender. Y de ahí debo invitarte a que por favor te guíes para redactar tu planteamiento, te guíes en lo que vienen a ser las normas APA. Las normas APA son, digamos que, esta normativa o esta guía que se utiliza a nivel mundial para la redacción de trabajos escritos. Las normas APA se revisan cada cierto tiempo, se van actualizando y ellas lo que hacen es dar una normativa con respecto a cómo debemos redactar los trabajos escritos, cómo debemos generar las citas de autor, cómo debemos hacer las referencias bibliográficas, sean estas de páginas web, de libros, de revistas científicas. Te da toda una serie
de lineamientos para seguir cómo redactar un trabajo escrito. Y es importante que así esto sea diseño industrial, que así esto sea diseño y que probablemente le demos una mayor importancia a la forma, a lo estético, a los materiales, a la estructura, también le demos la importancia que tiene la redacción de una memoria descriptiva lo suficientemente clara y específica. Porque esa memoria descriptiva es la que va a servir de fundamentos el día que tú vayas a justificar o presentar tu proyecto y que de una u otra forma es la que va a sentar las bases para que otra persona no diga que eso no es de tu autoría. Y ahí donde hablamos de autoría es donde tengo que hablar del plagio. Al momento de redactar, muchas personas acostumbran a agarrar internet, copiar, pegar y presentarlo como que si fuera tuyo, y eso también es plagio. Tú tienes que redactar con tus propias palabras. Y si vas a utilizar palabras de otras personas, tienes que citarlo correctamente, utilizar las comillas, utilizar las citas referenciales, de dónde lo tomaste, de un libro, de internet, de una revista, decir claramente de dónde vienen las cosas. Es posible que tú puedas tomar una idea de otra persona y utilizarla como parte de tu proyecto, pero tienes que utilizarla. En el diseño, digamos que en líneas generales, en el diseño, sobre todo en el diseño de interiores o en el diseño gráfico, se usa mucho lo que viene a ser la búsqueda de inspiración. Es decir, las personas visitan galerías, visitan páginas, visitan revistas, ven libros, ven trabajos de los demás para tomar inspiración y hacer ambientaciones o diseños similares que vayan con una línea, que lleven un estilo. Pero en diseño industrial no podemos hacer eso. Sí, podemos tomar inspiración para de repente una forma, un color, pero no podemos dar inspiración para solucionar un problema. La inspiración puede ser para tomar una idea que era utilizada de una forma y darle otra, darle la vuelta. Y si hacemos eso tenemos que decir de dónde lo tomamos, tenemos que decir de dónde se nos vino la idea y cuál es nuestro aporte, cuál es el elemento innovador que nosotros estamos tomando. ¿Qué estamos dándole de nuevo? ¿Cuál es el valor agregado que nosotros como diseñadores industriales estamos aportando a ese objeto de estudio? Por lo pronto es muy importante que entendamos que el planteamiento del problema es el punto de partida para hacer un buen proyecto de diseño, sobre todo porque es el que funda las bases como un proceso de investigación, que no se me quede nada por fuera. Recuerdo cuando yo era estudiante de diseño industrial, en esa época no había el acceso a la información que teníamos ahora, no tenía que investigar, uno tenía que tener una idea, y alguna vez me pudo haber pasado que en una presentación yo llegué, presenté láminas, trabajo y todo lo demás, y llega un compañero de clase y dice, levanta la mano y dice, pero es que eso yo lo he visto en tal lugar cuando viajé a yo no sé dónde. Yo nunca fui a ese lugar de yo no sé dónde y por lo tanto no lo había visto. Pero eso te puede tumbar todo. Hoy en día no tenemos excusas para acceder a la información. Las tecnologías de información y comunicación están a la orden del día, la tenemos a la mano, tenemos mil y un formas de buscar en Google, en libros, en Scholar, en redes sociales, en todos los lugares, están ahí a la mano para que nosotros investiguemos qué se hace, qué se puede estar haciendo. Si no hay nada publicado previamente, pues bueno, no está, ahí sí nosotros desarrollaremos nuestra creatividad. Pero imagínense que eso ocurra a estas alturas, que alguien te diga, no mira, pero es que eso ya se le ocurrió a alguien, eso no tiene nada de nuevo, y puede ocurrir. En estos días, sobre todo donde la información está a la mano para todos, no tenemos excusa para hacer un buen proyecto de investigación, un buen proyecto de diseño. Por lo pronto, esta es la clase de esta fase del taller. Espero que les sea de utilidad para trabajar con el inicio del planteamiento de su problema. La siguiente fase la vamos a dedicar a lo que viene a ser el desarrollo del objetivo general y los objetivos específicos a partir de todo este proceso previo que estamos realizando respecto al planteamiento del problema. Espero que esto les sirva de utilidad, que les haya gustado mi planteamiento del día de hoy. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, interrogante, me la pueden enviar en un mensaje, con mucho gusto se las respondo. Muchísimas gracias por la atención y bueno, empecemos a trabajar, seguimos en nuestro taller. Chao, hasta luego.